Entonces en el adventismo enseña que Jesús dio ejemplo de cómo guardar los mandamientos. Y la lógica que ellos hacen cuando el apóstol Juan relata que debemos andar como él anduvo. Primera epístola de Juan, capítulo 2, 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces con esto hacen una lógica. Que así como anduvo Jesús, y según Lucas 4 dice que él acostumbraba ir a la sinagoga en el día de reposo, así debemos hacerlo nosotros. Vamos a la iglesia los sábados, así como era costumbre de Jesús. Esa es la lógica que hace el adventista. Yo llegué a caer en eso también. Primeramente Jesús no vino a dar ejemplo de cómo guardar los mandamientos del decálogo. Eso está demostrado ya. Ya eso lo fui explicando antes. Jesús no fue nuestro tutorial de cómo guardar el decálogo. Si fuera así, nos condenaría más de lo que ya estábamos condenados por la ley en todos los aspectos. Lucas capítulo 4, verso 16 es un ejemplo a seguir de ir a la iglesia el sábado, conforme acostumbraba Jesús ir a la sinagoga. Porque hay que andar como él anduvo. El Evangelio según Lucas capítulo 4, verso 16 dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, Shabatón, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús entró en la sinagoga de los judíos conforme a su costumbre. Su costumbre era entrar a la sinagoga. Si él quería enseñar entre los judíos, porque eran sinagogas judías, ¿qué día tenía que ir? Obviamente que los días de reposo. El texto no dice que su costumbre era ir el día de reposo a la sinagoga, sino entrar a la sinagoga como acostumbraba. Pero en Nazaret, donde se había criado, dice que vino a Nazaret. Él vino a Nazaret, donde él se había criado, o sea, no estaba en Nazaret. En todas partes hay sinagogas judías. Si vamos a seguir su ejemplo, el pie de la letra, de costumbre, entonces tenemos que ir a la sinagoga y no una iglesia adventista los sábados. ¿A qué iba Jesús los días de reposo? A la sinagoga de judías. A adorar como los judíos. Jesús iba al mar Trifulca, entre ellos. A eso iba Jesús. Y a trabajar en los enfermos y a enseñar. El texto no nos indica que es una orden a observar como lo hacía Jesús. Sí es verídico que cuando no estaba en Nazaret, iba en otros lugares en día de reposo a las sinagogas judías, pero no en modo de guardarlo, como lo dice el decálogo y la ley tutorial. Quienes
quienes trataban de satisfacer los requisitos del sábado o chabatón eran los judíos, con todos sus tutoriales orales y mosaicos. Jesús no, ellos sí. ¿Por qué sí? Porque si no, no lo acusaran de lo que según ellos no era lícito hacer en día de reposo. Jesús no trabajaba como siervo a nadie 6 días y el séptimo día iba a descansar. Eso no ocurrió jamás. Yo como no recordaba bien en las 28 doctrinas, fui al website de los adventistas y entré a la doctrina fundamental del sábado y vi los textos que ellos usan como referencia del principio fundamental del cuarto mandamiento. Vi que Lucas 4.1, 4.16, que leí ahora, estaba como referencia bíblica. Estaba también Lucas 23, 54 y 56, que dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento. Ahora voy a hablar de eso. Si ese texto es una referencia como fundamento para ese mandamiento, ¿no? Ese texto es una referencia. Lucas capítulo 23, versos 54 y 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ese él es Jesús, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y 56. Vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Según para los adventistas y bautistas, ese día de preparación es viernes. Así hasta las Biblias la han reinterpretado y traducen directamente viernes. Entonces viernes para comenzar el sábado. Y luego las mujeres descansaron ese sábado conforme al mandamiento del Decálogo. Eso es lo que indica. El séptimo día, porque el capítulo siguiente de Lucas indica que las mujeres o María Magdalena fueron en el primer día de la semana al sepulcro. Lucas 24:1 dice: primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Entonces la secuencia entre el verso 56, el último texto de Lucas 23, para entrar al capítulo 24, así se acepta esa secuencia. Así aceptan las secuencias los adventistas sin importar la contradicción. Así fui seducido yo a pensar que ese texto indica la observancia del séptimo día. Porque las mujeres descansaron
el día de reposo conforme al mandamiento o la ley de Moisés. Entonces, según como está escrito, entre Lucas 23:56 y el comienzo del 24, las mujeres descansan ese séptimo día y van al otro día, que es el primer día. Eso está correcto, eso. Vamos a verlo ahora. Entonces el Evangelio de Lucas lo muestra así literalmente, pero esa parte está absolutamente mal. Y creo que las otras secuencias están también. Juan capítulo 19, versos 31 y 32, Biblia Nueva Traducción Viviente, dice: era día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso y uno muy especial porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandaran a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas a los dos hombres crucificados con Jesús. Entonces, según Juan, indica que ese día de preparación era el 14. Y el día siguiente era día de reposo, era el 15. Era la Pascua, ¿no? Comenzaba el primer día de pan sin levadura. Así está en la Torá. Día de preparación para la Pascua era el 14, donde se sacrificaba el cordero. Y justamente ya Jesús está colgado, justamente como lo indica su referencia profética de Pesach, de Pascua. Dice, por cuanto y los judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados, o sea, ya estaba colgado. Entonces el día siguiente era el 15, que comenzaba el pan sin levadura. Primer día de pan sin levadura, ese día era de reposo. Bien. En la Reina Valera, el texto 31 de Juan 19 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el día de reposo, pues ese día de reposo era de gran solemnidad, o sea, el primer día de pan sin levadura, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Entonces ese día, el día de reposo, primer día, un sábado festivo. Ese era un sábado festivo. El primer día de pan sin levadura. No hay que ser muy estudioso. El cordero se sacrificaba el 14 y al otro día, primer día de pan sin levadura, durante 7 días. Los líderes judíos en el día de preparación, era el 14, cuando se sacrificaba el cordero, dice que ellos estaban colgados ahí, o sea, ese mismo día tenía que morir. Y después sacrificado y colgado, ese día de preparación. Entonces, ese día de preparación es cuando los líderes estaban preocupados de que no querían que los cuerpos estuvieran allí colgados el día de reposo, que es el primer día de pan sin levadura. Así lo indicó Juan
Entonces Cristo tiene que permanecer 3 días y 3 noches en el sepulcro. Desde que José de Arimatea lo pusiera en el sepulcro. Ese día era miércoles por la noche. Entonces, si según Lucas era viernes cuando lo pusieron en el sepulcro, que según los adventistas descansó ese séptimo día, que no era séptimo día, sino el primer día de Maxá o pan sin levadura. Ese día de reposo que las mujeres descansaron conforme al mandamiento era el primer día de pan sin levadura. Era jueves. Supongamos que Cristo es puesto en el sepulcro viernes en la tarde o en la noche. ¿Cuándo culminan los 3 días y 3 noches? Los adventistas enseñan que Jesús resucitó sábado de madrugada. Y eso es correcto. Entonces, para que pueda coincidir que resucite sábado de madrugada, tiene que ser puesto antes que no sea viernes. Porque si él es sacrificado en la tarde del viernes y en la noche es colgado, es decir, es puesto en el sepulcro en la noche del viernes, entonces solamente va a permanecer el día del sábado, solamente el día del sábado. Entonces alguien me discutía que los 3 días y 3 noches se comienzan a contar desde antes. Se comienzan a contar desde que es puesto en el sepulcro, no desde antes. Entonces, para enlazar todo correcto, tuvo que ser miércoles de tarde. Y según Marcos 15, fue puesto de noche en el sepulcro. Porque hasta la semana profética de Daniel 9 indicaba que la vida al Mesías sería quitada a mitad de semana. Y mitad de semana es miércoles. Entonces, si Cristo fue puesto en el sepulcro viernes por la tarde o la noche, y las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento del decálogo, o sea, el séptimo día, entonces no resucitó sábado de madrugada. Solo va a permanecer parte de la noche del viernes y parte del sábado, parte del día del sábado. Si es así, entonces no resucitó sábado de madrugada, sino lunes por la tarde o de la noche. Si fuera así, cuando las mujeres o María Magdalena van al sepulcro el domingo, primer día de la semana, siendo aún oscuro, de madrugada al sepulcro, ya había resucitado él y la piedra estaba quitada, según Juan capítulo 21. Entonces esa cronología está incorrecta. Toda la cronología está incorrecta en cuanto a esa secuencia de duración en el sepulcro, que no puede ser sábado de séptimo día, sino jueves, primer día de pan sin levadura, que sí era día de reposo, como también el sábado del séptimo día. Si el día de reposo, primer día de pan sin levadura, coincidió con el sábado, era un sábado doble.
Pero de todas formas no se relaciona el tiempo de duración de 3 días y 3 noches en la tumba para resucitar sábado de madrugada, ni siquiera domingo temprano por la mañana. Coincide. Ese día de reposo fue jueves y no el séptimo día de la semana. El cuerpo muerto de Cristo es puesto miércoles de noche. Descansa jueves 15, primer día de pan sin levadura. Es igual a día de reposo festivo. También descansa viernes 16 de pan sin levadura, segundo día de pan sin levadura. Ese no es día de reposo, sino el primero solamente y el último. Descansa sábado 17 de pan sin levadura, tercer día de pan sin levadura. Día de reposo del séptimo día, ese es día de reposo. Y en la madrugada resucitó. De miércoles 14 por la noche al jueves 15 de la noche, un día y una noche completo. De la noche del jueves al viernes 16 de la noche, 2 días completos, 2 días y otra noche cumplidos. De viernes por la noche al sábado por la noche, 3 días y última noche, tercera noche, cumplidos. Ahí se concuerda con la resurrección en sábado por la madrugada. Pero tuvo que ser puesto desde miércoles en la noche. Porque dice que los líderes estaban preocupados de que los cuerpos no permanecieran colgados al otro día, que era día de reposo, primer día de pan sin levadura. Entonces el cuerpo fue puesto en la noche por José de Arimatea. Y de ahí comienza entonces la secuencia. Ese día de reposo que las mujeres descansaron conforme al mandamiento era el primer día de pan sin levadura. Las mujeres estaban trabajando para descansar. Ese día de reposo era el primer día de pan sin levadura, jueves. ¿A qué es lo que Lucas se refiere con que descansaron conforme al mandamiento? Según Levítico 23, el primer día de pan sin levadura de la Pascua comienza 14 y el 15 es el primer día, el día de reposo. No podían trabajar como siervos. Pues como todo judío, en la festividad de Pesach comían pan sin levadura con hierbas amargas durante 7 días. El día antes, el 14, se comía la carne del cordero asada al fuego. El 14, los sacerdotes. Entonces las mujeres, también como los judíos, descansaron ese día de reposo, que es el primer día de pan sin levadura. No es el séptimo día del decálogo. Entonces, estos días de Pascua, que Pablo dijo que son sombras de la realidad que vendría, y Cristo mismo era esa realidad, Cristo ya cumplió como el cordero que quita el pecado de todo el mundo. Ya Cristo cumplió con esa ley. La ley de Pesach está cumplida. Todas esas leyes sabáticas, al pie de la letra, cumplirla, requieren todas
sacrificios y ofrendas. Mientras que los judíos las cumplían al pie de la letra, como sombra, la realidad se cumplía poniendo punto y final. Obviamente pesa y las demás tienen un sentido espiritual, pero no para cumplir al pie de la letra, como método de salvación o justificación por el pecado. Porque si no hay que seguir sacrificando corderos y ofreciendo ofrendas de granos, de harina amasadas con aceite. Entonces, si tú quieres descansar el día de reposo conforme al mandamiento, según Lucas 23:56, tienes que llevar en pesa un cordero de 1 año al templo y dárselo al sacerdote en sacrificio por tu pecado y comer pan sin levadura con hierbas amargas durante 7 días. Mateo capítulo 27, 62 y 63, nueva traducción viviente, dice: al día siguiente, que era día de descanso, ese día es el primer día de pan sin levadura, ya lo dije. Los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos lo que dijo una vez ese mentiroso cuando todavía estaba con vida: luego de 3 días resucitaré de los muertos. Marcos capítulo 15, versos 42 a 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Verso 47 y último del capítulo. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Entonces entra el capítulo 16 de Marcos, verso 1 y 2. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. O sea, las secuencias están igual también en Marcos, Juan, Mateo. Las secuencias están igual que de Lucas, que te muestran como que fue el sábado del 7º día y van al día siguiente, que es el primer día. Eso está mal, eso no es así. Ahí falta algo. Entonces, para coincidir con los 3 días y 3 noches, tiene que haber sido puesto antes del viernes. Por lo menos el miércoles por la noche. Como dice en Marcos,
lo que acabé de leer. Entonces, ¿qué dice el verso 42 de Marcos, que acabo de leer? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, aquí lo dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, y preparación es el 14. Dice que José de Arimatea, miembro nombre del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino, entró osadamente a Pilato, pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya había muerto. Ya estaba muerto cuando llegó la noche. Cuando llegó la noche ya estaba muerto. Y ahí es cuando le entregan el cuerpo a José de Arimatea. Entonces tiene que ser antes del viernes. Esta secuencia, que está igual también que Lucas, pero está dando unos detalles de lo que dije antes, que fue de noche puesto en el sepulcro. El verso 42 ya lo leí. Tuvo que haber sido puesto antes, en la noche, o sea, antes del viernes, para que pueda coincidir con los 3 días y 3 noches desde que se pone en el sepulcro o desde cuando muere. Si he puesto viernes en la noche, entonces vamos a contar la noche del viernes. Noche del viernes, el día entero del sábado y parte de la noche del sábado, y resucita en la madrugada. Entonces, según la secuencia estas que leí, dice que cuando van por la mañana, ya ha salido el sol, Juan dice que ya era oscuro. Siendo aún oscuro, las mujeres van a ungir el cuerpo, pero dice que ya no estaba, ya la piedra estaba quitada. Eso significa que resucitó de madrugada, sábado de madrugada. Entonces solamente el día entero del sábado y parte de la noche del sábado. Entonces, ¿dónde están los 3 noches y 3 días? Vamos a ponerle también la noche, el día. Vamos a poner también el día del viernes. Estamos en la suposición de que fue puesto de noche en el sepulcro, que ahí cuando se comienza a contar. Entonces, el día del viernes, la noche del viernes, el día del sábado y la noche del sábado, solamente 2 días y 2 noches. Por así decirlo, redondeándolo todo. Entonces no concuerda. Para ser viernes y resucitar sábado de madrugada no concuerda con los 3 días y 3 noches. Por lo menos tuvo que ser puesto antes, sea miércoles
por la noche o jueves por la noche. Más bien, como yo dije antes, miércoles por la noche. Es lo más correcto y alcanzable a coincidir con los 3 días y 3 noches para resucitar el sábado a la madrugada, que para que cuando ya vayan las mujeres al sepulcro, sea que ya haya salido el sol o que sea un oscuro y ya no se encuentre en el sepulcro. Saque usted sus conclusiones, pero no, el Lucas 23:56 no se refiere a descansar el sábado conforme al mandamiento del séptimo día, sino del primer día de Pesach. Y no fue puesto viernes en el sepulcro. Saque usted sus conclusiones.